Buenas noches, Corporativo Cipsa Trade se complace en contar con su distinguida presencia. En esta ocasión, el doctor Luis Fernando Negrete Cervantes será nuestro expositor. El webinar es previamente grabado y haremos llegar al doctor sus preguntas para que sean respondidas. El doctor Negrete es médico cirujano egresado de la Universidad Anáhuac. Realizó la especialidad en cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Monterrey en cirugía oncológica. Es especialista en laparoscopía, cirugía oncológica mínimamente invasiva. Ha trabajado en el Centro Médico ABC, Instituto Mexicano del Seguro Social, ISSSTE y actualmente en Hospital Ángeles Clínica Londres. El doctor nos hablará esta noche sobre cáncer de pulmón en células no pequeñas. Buenas noches, doctor. Agradezco la invitación que me realizaron para hablar de este tema tan importante que es el cáncer de pulmón. Vamos a hablar de específico de uno de los tipos, que es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Vamos a empezar. Un poquito de anatomía. Bueno, el pulmón es el órgano encargado de oxigenar nuestra sangre y pues se va a componer de diferentes conductos que van a formar las vías aéreas inferiores, que son los diferentes bronquios y alvéolos, hasta formar la parte más pequeña, que es donde ocurre el intercambio gaseoso con la sangre y la sangre se oxigena y va de nuevamente hacia el corazón para permitir que se pueda distribuir por todos nuestros órganos y tejidos y que tengamos una función normal. Tenemos 6 células especiales en el pulmón, que son las células calciformes, las células columnares ciliadas, las células claras, basales, células en cepillo y células neuroendocrinas. Todas estas pueden formar algún tipo de tumor y esto es lo que nos permite poder clasificar el cáncer de pulmón en dos grandes grupos, que es el cáncer de pulmón de células pequeñas y el de células no pequeñas, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Para empezar y para darle la importancia que requiere este tipo de cáncer, pues vamos a hablar sobre la epidemiología. Ese es uno de los tipos de cáncer más común y que más muertes causa en todo el mundo. Para poner números muy claros, estos son datos obtenidos de Globocan, que es un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que hace estudios epidemiológicos en todo el mundo y pues es la principal referencia que tenemos sobre el estado actual del cáncer y algunas proyecciones a futuro. Y en la última revisión que se hizo en el año 2020, pues se diagnosticaban 2.2 millones de casos nuevos solamente en el año 2020. Más de 2 millones de personas cada año son diagnosticadas con cáncer de pulmón en todo el mundo. Y este es un número muy, muy importante. Y aparte, la mortalidad de esos 2.2 millones que se diagnostican cada año, prácticamente 8% de casos al año mueren por cáncer de pulmón. Esto nos habla del problema de salud que tenemos con este tipo de cáncer y es por eso que tenemos que enfatizar en la prevención más allá de hablar del tratamiento. En números cerrados, podemos hablar que 11% de los casos nuevos de cáncer en todo el mundo son cáncer de pulmón y 18% de todas las muertes que hay al año por cáncer, 18 corresponden a cáncer de pulmón. ¿Cómo estamos en México? En México de entrada sabemos que tenemos un problema de registro y epidemiología. Muchos de los casos no están registrados de forma adecuada, sin embargo, los números son bastante importantes. Tenemos prácticamente 7,600 casos nuevos al año con el diagnóstico de cáncer de pulmón y el número más importante y que debemos de dar mucha importancia, 7,100 casos al año de casos de muerte relacionados con cáncer son por cáncer de pulmón. Entonces son números muy, muy importantes. Prácticamente la mayoría de los casos nuevos que se diagnostican es muy similar al número de funciones que tenemos por este tipo de cáncer. Estas estadísticas son estadísticas norteamericanas, son de Estados Unidos, es un registro que se tiene de todos los tipos de cáncer
y que ya se tienen bastante décadas, es el estudio de SER. Y aquí tenemos información muy importante para saber, aparte de que se diagnostica muchos casos, ¿por qué es que tenemos tantas muertes por cáncer de pulmón? A pesar de que se diagnostican tantos y que tenemos buenos tratamientos y tenemos buena técnica quirúrgica, es importante reconocer. Y estas estadísticas son solo de Estados Unidos, pero podemos tomarlo como una referencia para entender cómo estamos en todo el mundo. A grandes rasgos, el cáncer lo dividimos en diferentes etapas. Etapa localizada, que es cuando el tumor solamente está en el órgano del cual se originó. En este caso, solamente está en el pulmón, en las vías respiratorias inferiores. Regional, hablamos cuando el tumor ya dio metástasis, ya dio alguna siembra, viajó a través del conducto linfático a los ganglios linfáticos de la región que corresponde. En este caso, los ganglios linfáticos que están alrededor de los pulmones. Y tenemos la etapa avanzada cuando ya el tumor afectó a órganos a distancia, que son un cáncer metastásico, como puede ser cuando tenemos afección del sistema nervioso central, cuando tenemos afección de hígado o de hueso. Y pulmón también es uno de los órganos que recibe metástasis de muchos otros tipos de cáncer. Y pues a veces no sabemos en qué etapa está, y a veces la enfermedad nos gana y no podemos poder definir qué tan avanzada estaba la enfermedad. Y esta tabla nos habla de esta gráfica, perdón, de cómo se diagnostica el cáncer. En etapa temprana, en etapa localizada, solamente el 21% de los casos. Con un involucro regional, solamente el 21% de los casos. Y sin embargo, más de la mitad de los casos se diagnostican en una etapa avanzada, ya con un cáncer metastásico, y eso pues nos habla de el número tan elevado de muertes que tenemos todos los años por este tipo de cáncer. Y esto va de la mano. Estas son gráficas sobre supervivencia, el cáncer, para saber realmente la posibilidad de que un paciente pueda sobrevivir al momento de recibir el diagnóstico, y que nos habla del comportamiento del tipo de tumor, y también se ve reflejado sobre el acceso que hay a tratamientos y pruebas diagnósticas importantes. Esto también es en Estados Unidos. Pues de todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de pulmón, solamente una cuarta parte, 25.4% de los casos, va a sobrevivir a 5 años. A veces utilizamos rangos menores en específico para tumores agresivos, que pueden ser 6 meses, un año. Sin embargo, el parámetro universal que utilizamos son 5 años, y solamente pues una cuarta parte de los pacientes puede llegar a sobrevivir, a pesar de contar con todos los tratamientos y diagnóstico oportuno y tratamientos adecuados. Si eso lo traducimos en regiones como es nuestro país, que no tenemos ni toda la disponibilidad de estudios ni de tratamientos, pues este número va a ser menor. Y aquí podemos ver en esta gráfica cuál es la sobrevida, es decir, la posibilidad de que los pacientes sobrevivan, y esto va relacionado con qué tan avanzada está la enfermedad. Cuando se diagnostica de forma localizada, que como lo veíamos era solamente un 21%, la posibilidad de que sobreviva es del 62%. Sin embargo, cuando es en enfermedad a distancia metastásica, la posibilidad de que sobrevivan es del 8.2%. Bueno, son los registros que tenemos. Y aquí es la mayoría de los casos. Es por eso que se diagnostican muchos casos, y también tenemos muchas muertes por este tipo de cáncer cada año. Y esta es una gráfica muy importante que nos habla sobre cómo ha evolucionado tanto el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de pulmón. Aquí nos seguimos basando en las mismas estadísticas del SER. Tenemos una gráfica desde el año de 1992. En los cuadrados verdes vemos el número de casos nuevos, y con el triángulo un poco más oscuro vemos el número de muerte. Podemos ver que comparado con la década de los 90, tenemos una caída muy marcada en el número de casos.
Esto nos habla sobre la difusión y prevención del tabaquismo y también, pues, la mortalidad ha ido disminuyendo. Esto nos habla de que tenemos mejores pruebas diagnósticas y mejores tratamientos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para mejorar estas curvas y que cada vez sean menores. Y creo que el punto fundamental y el enfoque de esta plática es que tenemos que reducir el número de casos nuevos y en este caso pues, la prevención va a ser lo más importante. Eh, bueno, un poco sobre la mortalidad. Aquí en México, 11.990 muertes relacionadas con este tipo de cáncer. Y bueno, la mortalidad es mayor en hombres comparado con mujeres, de un 58% contra un 31%. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Este es un punto muy importante. Por lo menos 80% de los casos de cáncer de pulmón son prevenibles. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? El tabaquismo es el principal, sin embargo, la tuberculosis también es un factor importante. Algunas profesiones y oficios tienen mayor riesgo cuando están sometidos a diferentes partículas que se respiran, sean químicos o sean minerales, como puede ser en la minería o algunas industrias que utilizan diferentes químicos y pinturas. Y también algo que no es nada despreciable aquí en México, que es biomasa, que nos referimos eso a la exposición a humo de leña. Sabemos que en muchas comunidades es muy común que se utilice todavía la leña como fuente para poder realizar tanto cocina, calentar agua, y sabemos que en este tipo de prácticas las mujeres son las que están más expuestas, y hay comunidades en las que toda la vida cocinan con leña y utilizan leña todos los días, y estas personas están expuestas al humo durante muchas horas durante toda su vida, y esto también es un factor de riesgo muy importante para cáncer de pulmón. Vamos a hablar un poco del tabaquismo de forma de general. Tenemos bien estudiado y tenemos una proyección que para el año 2025 vamos a tener 7 millones de muertes relacionadas directamente con el tabaco. Y algunos datos que tenemos sobre las estadísticas del consumo de tabaco aquí en México: 13.7 años es la edad de inicio de consumo. Prácticamente jóvenes de secundaria es la edad a la que inician el, el consumo del tabaco. 16% de todos los consumidores de tabaco son, perdón, 16% de todos los mayores de 15 años son fumadores. El consumo de 20 cigarros al día nos aumenta el riesgo de cáncer pulmonar de un 20 a un 30%. Es muchísimo la probabilidad de que padezcas cáncer de pulmón simplemente por fumar. Y algo muy importante que antes era conocido como los fumadores pasivos, el término que utilizamos actualmente son fumadores de segunda mano, y no es el mismo riesgo que tú estés fumando directamente a que estás expuesto al humo de tabaco, pero es muy frecuente que en casa alguien puede ser fumador. Y los que no fuman, ¿qué riesgo tienen de presentar cáncer de pulmón? El riesgo es de un 15 a un 25% del riesgo que tendría una persona que fuma el cigarro. Entonces también podemos hablar de que tienen una cuarta parte del riesgo, pero aún así es un riesgo bastante elevado. Y números muy importantes: 70% de los fumadores quiere dejar de fumar y pueden utilizar diferentes técnicas y diferentes alternativas. Sin embargo, la mayoría no lo consigue simplemente queriendo y echándole ganas. Para poder dejar de fumar necesitan un tratamiento específico y tienen que acudir a terapia con algún especialista que los ayude a poder dejar de fumar. Un número muy importante: hay muchos consumidores de tabaco, pero no todos los que fuman van a desarrollar cáncer de pulmón, pero sí es el factor de riesgo más importante. El número que tenemos es que menos del 20% de los fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, el 20% de todos los fumadores, pues es un número muy elevado de personas que sí van a desarrollar
cáncer de pulmón. Y aquí en México, casi el 60% de las personas que tienen cáncer de pulmón son fumadores. El otro pues corresponde a los otros factores que habíamos visto, como es el humo de masa. ¿Qué tanto es tantito? Una pregunta muy importante. ¿Cómo sabemos cuando una persona fuma mucho, fuma poco? Para ser muy concretos, utilizamos esto que es el índice tabáquico, que es aplicamos esta fórmula que es multiplicar el número de cigarros que fuma la persona al día por el número de años que ha fumado y lo dividimos entre 20. Dependiendo de este índice podemos definir si es un fumador de alto riesgo o un fumador de bajo riesgo. Y bueno, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, está en las cajetillas, hay campañas por todos lados, ya no vemos publicidad en los deportes ni en televisión sobre el consumo de tabaco, pero bueno, sabemos que el, el humo del cigarro tiene nitrosaminas e hidrocarburos aromáticos policíclicos que van a actuar directamente en la activación de oncogenes, es decir, son genes que pueden estimular el desarrollo de tumores en el cuerpo. Y pues al contar con estas mutaciones y estimular estos oncogenes, pues es que se da el aumento en el riesgo de cáncer. ¿De qué va a depender? Pues de la dosis de carcinógenos, pues nos va a depender del tipo de cigarro, si tienen filtro o no tienen filtro, y también de la forma en que se consume, qué tan profundo y qué tan frecuentes son las inhalaciones. Esos son factores que determinan la exposición y el daño que puede causar el cigarro. Entonces, no es lo mismo fumar cierto tipo de cigarrillos que fumar puros o algún otro tipo de producto de tabaco. Y un punto muy importante, sabemos que pues a veces estos enfermos ya tienen el diagnóstico de cáncer. ¿Y por qué pues tienen tan arraigado el consumo que nunca van a dejar de fumar o ni siquiera lo van a intentar? Pero ¿qué pasa si alguien tiene cáncer de pulmón y aún así continúa fumando? Pues el riesgo de presentar una recaída en el caso de que haya tenido un tratamiento exitoso es del 20%. Entonces, no solamente afecta para llegar al punto de desarrollar cáncer, sino también afecta el pronóstico y la evolución que puede tener este enfermo de cáncer de pulmón. Vamos a otro de los factores de riesgo, que es el ocupacional. Equivale aproximadamente al 10% de los casos, y van a ser cualquier profesión que esté sometida a la exposición de estos químicos como el arsénico, el asbesto, viridio, cadmio, cromo, níquel, radón, el cloruro de vinilo. Y pues ahora se tienen mucho más precauciones comparado con las décadas de los 70, de los 80, que no sabíamos que estos químicos podrían producir un daño tan importante, y estaban expuestos de forma muy indiscriminada a muchas personas. Ahora ya sabemos que pueden afectar bastante, y ya cada vez se usan menos o se toman las precauciones necesarias. El asbesto pues va a aumentar de 2 a 4 veces el riesgo de cáncer pulmonar y equivale al 3 o 4% de los casos. Y bueno, el humo de leña te aumenta el riesgo de 1.9 a 2.6, que es un riesgo elevado, y de forma característica se relaciona con el cáncer de pulmón de células no pequeñas, en específico el tipo que es adenocarcinoma. Esta ya la habíamos observado. Otros factores que podemos tener en México es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Sabemos que muchos de los pacientes con EPOC también son por el consumo de tabaco, entonces va de la mano. Y hay predisposición genética. Si tienes un familiar de primer grado afectado, tu riesgo aumenta a 1.6. Si tienes 2 o más familiares, aumenta hasta 3.6. Y como en todos los tipos de cáncer, cuando tienes
algún familiar directo que haya tenido un inicio temprano, menores, en este caso a 60 años, pues el riesgo es el doble de una persona normal. La prevención y el punto más importante es evitar el tabaquismo de la forma que sea, de la técnica y campaña que sea necesario, pero tenemos que bajar cada vez más el consumo del tabaco. Y además sabemos que el cáncer de pulmón no es el único tumor que se relaciona con el consumo de tabaco. Podemos hacer una lista muy, muy amplia de los diferentes tipos de cáncer que se relacionan con el tabaco, empezando y de forma directa cáncer de cavidad oral, tenemos en labio, en lengua, en encía, las vías respiratorias superiores, puede ser faringe, orofaringe, laringe, que son las cuerdas vocales, también está muy relacionado con el tabaco, pulmón, hígado, estómago, esófago, páncreas, colon. Bueno, es una lista muy, muy amplia de diferentes tumores que se relacionan con el consumo del tabaco. Ahora, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos que es un tumor que se diagnostica de forma avanzada. Tenemos que enfocar los esfuerzos para saber cómo diagnosticarlo de forma más temprana, y para esto están los estudios de tamizaje, es decir, son estudios que se realizan para hacer una detección oportuna, y tenemos diferentes estudios que nos han se han hecho intentos por saber cuál es el estudio ideal. Tenemos un estudio de la clínica Mayo, que se hizo un estudio de esputo, es decir, de expectoración, cada 4 meses por 6 años en pacientes que eran de alto riesgo, que solo vamos a ver un poco más adelante, y vemos que la mortalidad era de 4.4 contra 3.9. Sí hubo una mejoría en la mortalidad de los pacientes que eran diagnosticados con cáncer de pulmón al hacer este tipo de estudios. Y tenemos aquí otro de los estudios que se ha hecho, que es el PLCO, que se tomaba una radiografía de tórax de forma anual, y aquí no había una disminución en la mortalidad de estos casos. Hemos continuado en la investigación para desarrollar nuevas técnicas de detección oportuna, y tenemos la tomografía, que es un protocolo de dosis baja, y aquí sí tenemos estudios que nos demostraron que esta forma de hacer la tomografía de dosis baja sí tiene una mejoría significativa en la mortalidad. Tenemos el estudio NLST, que se hizo un seguimiento de 53,000 pacientes fumadores, y al hacer estos estudios de tomografía con dosis baja se llegó a una disminución en la mortalidad del 20%, algo que es estadísticamente significativo y que nos demuestra y valida la utilidad de este estudio. También tenemos el estudio de Nelson, que también se hizo con menos pacientes, aproximadamente 1,800, pero fue un seguimiento de 10 años, y la mortalidad incluso llegó a disminuir hasta el 24%. Tenemos aquí otro estudio que de forma muy específica, los pacientes que eran detectados por este método en una etapa clínica 1, que es la más temprana, podían alcanzar una sobrevida de hasta el 88%, que es un número muy, muy bueno, pero pues no todo es perfecto, y también tiene un gran número de falsos positivos. Entonces, ¿a quiénes vamos a realizar estudios de tamizaje con la tomografía de dosis baja de radiación? Y son a las personas que consideramos fumadores de alto riesgo. Y estos son los criterios que tomamos en cuenta. Personas mayores a 55 años que continúen fumando, o que sean exfumadores que tengan menos de 15 años de haber dejado de fumar. Y aquí va a ser el punto importante: su índice tabáquico tiene que ser de por lo menos 30 paquetes al año. Esto utilizando la fórmula que les expliqué hace unas diapositivas. Si es mayor de 55 años, su índice tabáquico es de 30 y sigue fumando, o tiene menos 15 años que dejó de fumar, tiene que entrar a estos protocolos de detección oportuna con una tomografía de dosis baja, y dependiendo de los hallazgos que tengamos, se tiene que pues tomar decisiones y hacer estudios más invasivos para hacer una detección temprana de cáncer de pulmón.
Estos son los diferentes tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas que tenemos basados en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y carcinoma de células claras. Cada uno tiene subtipos, pero no vamos a profundizar en ese punto. Ahora, ¿cómo diagnosticamos el cáncer de pulmón? Aquí tenemos que entrar en una encrucijada muy importante. ¿Es un hallazgo incidental o es un paciente sintomático? ¿A qué nos referimos incidental? Y es algo que ocurrió bastante en los últimos años debido a la infección por coronavirus. Muchos pacientes eran sometidos a radiografías y tomografías por las infecciones respiratorias de COVID y tuvimos hallazgos de lesiones pulmonares. Esto es un hallazgo incidental, es decir, se realizó un estudio de imagen por cualquier razón, en este caso infecciones respiratorias, pero no eran pacientes que eran de alto riesgo para considerarlo un estudio de tamizaje, simplemente fueron porque se hicieron su check-up normal, que muchos laboratorios te hacen un paquete de más de 40 años, radiografía, ultrasonido, química sanguínea, y a veces en esas pruebas que el paciente va por meramente saber que está bien de salud y encontramos una lesión en los pulmones, eso es un hallazgo incidental. Y por el otro lado tenemos dos pacientes sintomáticos que a lo mejor tienen tos con expectoración con sangre, pérdida de peso, fiebre, cualquiera de los síntomas que se relacionan con el cáncer de pulmón, y ahí es cuando realizamos ya las pruebas importantes. Entonces vamos por los nódulos incidentales. Nódulo es el término que utilizamos para definir las lesiones en el pulmón. Son términos radiológicos y la forma muy sencilla de poderlo explicar es cualquier lesión que se ve en el pulmón que se ve diferente al resto del tejido en los estudios de imagen. Aquí vamos a tener un punto de corte. Cuando son lesiones de por lo menos 6 milímetros es cuando amerita que hagamos un mayor estudio. Y aquí, dependiendo de las características que los radiólogos nos describan, si son sólidos, subsólidos, semisólidos, aquí, dependiendo de esos hallazgos, tendremos que repetir una tomografía de dosis baja en 3 a 6 meses y dependiendo de los hallazgos ya determinaremos si tenemos que hacer alguna biopsia o algún otro procedimiento. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que desarrollan cáncer pulmonar van a tener estos síntomas: tos, disnea, expectoración con sangre, derrame pleural, derrame pericárdico, disfonía, síndrome de vena cava superior. Estos síntomas, aunque se presentan en la mayoría de los pacientes, como la mayoría de los pacientes son fumadores, muchos de los pacientes que son fumadores o que tienen EPOC tienen tos, tienen dificultad para respirar, pueden ser dependientes de oxígeno, pueden tener a veces alguna expectoración, puede que tenga sangre, pueda que no, incluso pueden eh, tener un derrame pleural y que se manifiesta por un aumento en la sintomatología y a veces puede pasar desapercibido. La disfonía, son los cambios en la voz, también es muy frecuente que los pacientes fumadores y con EPOC pues tengan ya la voz ronca. Entonces, muchos de los síntomas pueden pasar desapercibidos porque la gente vive con esos síntomas todos los días y es difícil poder discernir cuando ya es algo más a cuando son los síntomas comunes que tienen todos los días por el consumo de tabaco o el EPOC. Cuando alguien tiene todos estos síntomas, tenemos diferentes herramientas y estudios que tenemos que realizar. Uno, para llegar al diagnóstico de cáncer de pulmón, y número dos, para llegar al punto de la estadificación, porque eso es muy importante para saber cuáles son la mejor opción de tratamiento para cada paciente. Empezamos por la radiografía de tórax, es el estudio más sencillo que se puede realizar y muchas veces, como les dije, se realiza por alguna otra cosa. Aquí tenemos en este recuadro negro, tenemos una lesión y como les digo, se ve diferente. En este caso, tiene una composición diferente al resto del tejido pulmonar que vemos alrededor. Pues ese es el punto número uno que nos tiene que hacer pensar que eso no es normal en el tejido pulmonar y que tenemos que hacer
más estudios para saber qué es esa lesión, poderla caracterizar mejor y saber si tiene la sospecha de poder ser cáncer de pulmón. Aquí tenemos la tomografía, también es un estudio no invasivo y que es relativamente fácil de acceder en cualquier institución. Pues aquí tenemos una lesión que es bastante evidente. Elegí esta imagen para poder ejemplificar mejor que vemos aquí este tumor en el pulmón izquierdo. Y ya una vez que tenemos estos estudios, tenemos que realizar estudios más invasivos. Este estudio es una broncoscopía, se introduce una cámara directamente a través de las vías respiratorias y se va observando las principales vías. Y aquí podemos ver que hay un tumor que está intraluminal, que está obstruyendo, que está disminuyendo el paso del aire. Entonces, al realizar estos estudios de broncoscopía, pues es muy fácil poder caracterizar eh, la lesión y además tomar una biopsia, una buena muestra que al patólogo le otorgue una buena cantidad de tejido para poder hacer todas las pruebas, incluidas las pruebas de inmunohistoquímica, incluso un panel genético, que son muy importantes para poder realizar el diagnóstico preciso del cáncer de pulmón. Además de la broncoscopía, que simplemente es la visión directa con la cámara, podemos agregar otro tipo de aditamentos como es el ultrasonido con broncoscopía, que además de que estas lesiones que están intraluminales a lo mejor pueden estar no invadiendo la vía respiratoria, puede estar por fuera, pero con el ultrasonido se puede caracterizar esta lesión y se puede guiar la toma de alguna biopsia directamente, pues viendo cómo entra la aguja en la lesión sospechosa, y también se puede tomar biopsia de los ganglios linfáticos, que es un punto muy importante para el tratamiento. Y bueno, algo de lo que no se tiene tanta disponibilidad como quisiéramos en México son los estudios de medicina nuclear, el PET-CT, que nos combina una imagen de medicina nuclear, que es esta parte que se ve en tonos rojos, brilla, sobrepuesta sobre una imagen de tomografía. En estos estudios pues vemos el metabolismo que tienen ciertas lesiones, en este caso un tumor junto con ganglios linfáticos, y dependiendo de la respuesta que tengan a estos estudios y el metabolismo, podemos saber si son lesiones que podemos clasificar como cancerígenas, como metastásicas y no solamente como procesos inflamatorios. Y bueno, la ventaja que tiene este estudio es que se hace un rastreo de cuerpo completo comparado con la tomografía, que es de forma regional, o la broncoscopía, que es solamente pues nos permite ver los tumores que son centrales, los que están cerca de las vías respiratorias. Aquí señalando de si tenemos un tumor en la periferia, pues una broncoscopía en la que estamos en esta zona, es difícil que podamos llegar a observarlo. Y pues aquí en el PET-CT, aparte de que es un estudio no invasivo, pero es poco disponible en nuestro país, pues podemos identificar muy bien la lesión primaria y podemos ver cuando hay lesiones ganglionares sospechosas de malignidad, y este es un punto muy importante. El patólogo nos va a hacer el diagnóstico de que es una lesión maligna, pero no nos tenemos que quedar solamente con eso. Tenemos que caracterizar perfectamente al tumor, porque el primer punto y el diagnóstico diferencial, tenemos que descartar si es un tumor metastásico, secundario, y a veces hay pacientes que debutan con metástasis pulmonares de algún otro sitio, como puede ser cáncer de tiroides, de tubo digestivo, hepático, de mama, de vías urinarias, de próstata, melanoma, o tumores que también se generan en el tórax, que es en este caso en la pleura, que es el mesotelioma. Pues aparte del estudio microscópico y de las tinciones, se tienen que hacer estudios de inmunohistoquímica. Son estudios mucho más precisos que no vamos a ahondar mucho, pero es parte del el diagnóstico, porque dependiendo de la expresión de estos marcadores inmunohistoquímicos, pues podemos clasificarlo como un adenocarcinoma, como un mesotelioma, como un carcinoma de células pequeñas, un epidermoide, un urotelial, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que tengamos una buena biopsia con material suficiente para hacer estas pruebas y que se descarte que es un tumor secundario o es un tumor primario en el hígado.
y además también poder hacer un panel genético directamente con la muestra, una biopsia líquida, etcétera, etcétera, y ver si tenemos mutaciones del gen EGFR, del gen KRAS o gen MDALK, que son marcadores muy importantes y que pueden modificar el tratamiento que tengamos de los diferentes tipos de cáncer de pulmón. Llegamos al punto de estratificación. Esta es una escala que se llama TNM, que utilizamos para la mayoría de los tipos de cáncer. Son 3 puntos. La T que se refiere al tumor, el N a los ganglios linfáticos y la M a metástasis. La T nos va a hablar del tamaño de los pulmones, menor de 3 centímetros, de 3 a 5, más de 5, menos de 7, etcétera, etcétera. Este no es el punto de esta plática, pero un punto muy importante en cuanto a la N es que analizamos cuando los ganglios sospechosos de metástasis están alrededor de las vías respiratorias y de donde está el pulmón, o en la región del mediastino, que es esta región central en el tórax que está junto a los pulmones, alrededor del corazón. Y cuando tenemos ganglios en esta región anatómica, es un factor muy importante para determinar si el paciente es candidato a cirugía o no es candidato, y M es cuando tenemos metástasis a distancia. Con toda esta información, utilizamos esta tabla y hacemos diferentes etapas clínicas o estadios clínicos, y de forma muy sencilla y muy concreta, solamente consideramos pacientes candidatos a cirugía a las etapas 1 y 2. Y un punto muy importante es que puede ser tumores pequeños y que solamente tengan ganglios afectados alrededor de las vías respiratorias. Cuando ya tenemos en mediastino, que es N2, de ahí hacia adelante, todos los pacientes son etapa 3 y esos pacientes no son candidatos a cirugía. Entonces, un punto muy importante, pues, es que caractericemos. Aquí está la parte de la T, que nos habla de el tamaño del tumor, la localización, etcétera, etcétera. Los ganglios linfáticos, como les decía, los mediastinales son en esta región central. Y es muy importante porque no podemos someter a un paciente a una cirugía cuando tenemos estos ganglios afectados, o podemos saber por mediastinoscopía, tomar una biopsia, meter una cámara y hacer una cirugía torácica para simplemente saber si los ganglios están afectados, y más allá de la cirugía definitiva. Esto lo vamos a mencionar muy rápido. La cirugía puede ir de quitar un lóbulo pulmonar, un segmento, en la mayoría de los casos, o incluso llegar a quitar el tumor por completo, pero son cirugías muy grandes, muy agresivas, o en muy pocos casos se puede hacer una pequeña resección solamente del tumor y un poco de tejido sano. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes van a ir a diferentes esquemas de tratamiento sistémico, dependiendo del tipo de tumor, mutaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esta fue una plática muy concreta y muy sencilla sobre el cáncer pulmonar, y el punto más importante es prevenir el tabaquismo y hacer un diagnóstico oportuno. Les dejo mi contacto y mis redes sociales para cualquier duda que tengan.